la población hemos condenado todos esos actos. No puede ser posible que eso se haya podido dar y estas personas sin escrúpulos estuvieron reunidos con pandilleros diciendo cuánta gente podía morir en un día y cuántas no debía morir, negociando alzas y bajas de homicidios. Este tipo de personas verdaderamente no deberían de estar en este país, como ese Paolo Luers, y el único lugar donde deberían de estar es en la cárcel, definitivamente. Y de igual manera, ese que se ha querido escudar bajo un seudónimo de preso político, Ernesto Mason, él no es preso político, él negoció con las pandillas, les ofreció incluso el ministro de Seguridad de este país a las pandillas de ganar Norman Quijano la silla edilicia. No es posible que este tipo de personas puede seguir hablando tan fríamente como este cantinero de Paolo Luers. Él debería de estar preso por todas esas acciones que ha realizado. Esa es la indignación de la población salvadoreña. Este pueblo lo que merece es una verdadera justicia. Merece que un Estado verdaderamente en conjunto con la policía y el ejército, como hoy el gobierno del presidente Nayib Bukele, esté contrarrestando todos estos grupos. Él, al hecho de quererse escudar, obviamente, con algunas... hoy ya no se acordaba, mencionaba en la comisión, cuando ahí está en las otras entrevistas donde lo ha mencionado abiertamente. Definitivamente, estas personas sin escrúpulos, como te lo repito, no puede ser posible que Norman Quijano les haya ofrecido, y el pastor lo dijo hoy en la comisión de antejuicio, que sí se había reunido en el despacho de él, Norman Quijano, con los pandilleros y les había ofrecido $100 millones de ganar. Esto es inaudito, verdaderamente. Este pueblo no merecía seguir sufriendo y por eso hicieron ese cambio en 2019, eligiendo al señor presidente Nayib Bukele. Y hoy podemos ver cómo se han cambiado todas esas realidades. ¿Qué teníamos antes en los centros penitenciarios? Que este Paolo Luers entraba como que era su casa. Hoy sí la vamos a hacer su casa, definitivamente. Porque este pueblo merece justicia. Esta persona entraba, salía cuando él quería, sacaba información de todas estas pandillas y no puede ser posible que eso siga pasando en un país soberano, definitivamente. También ahí veíamos la foto, cómo él se paseaba en cada uno de estos sectores, negociando siempre la vida de los salvadoreños. Eso, la vida de ninguna persona se puede llegar a negociar. Aquí lo único que debe de imperar es un verdadero ordenamiento jurídico y todo el establecimiento de la ley en este país. También hablemos de lo que ha ocurrido en el caso de funcionarios del gobierno del FMLN. Y es que hemos conocido que se sigue un proceso legal en contra de los directivos de Azocambio. Y la Cámara Tercero de lo Penal acaba de revocar la decisión del Juzgado Sexto de Paz de procesarlos en libertad, director. Y también escuchábamos palabras del exministro de Justicia y Seguridad Pública, que compareció ante los medios de comunicación, Mauricio Ramírez Landaverde, y pidió que se le permita defenderse en libertad. Y dice tener las pruebas y los argumentos para defenderse y para comprobar que lo que se le está acusando no es cierto. Usted ha conocido muy de cerca, porque fue usted quien llegó a centros penales a encontrar cómo se había dejado todo. ¿Qué nos puede decir respecto a esta postura que ha tomado el exministro y también los otros funcionarios de Azocambio? Definitivamente él, con esta postura que está teniendo, quiere seguir siendo un asilado político más, como lo está Mauricio Funes allá, que se está escudando. El nicaragüense Mauricio Funes, él ni se merece ser llamado expresidente de este país, que se está escudando ya con la ciudadanía nicaragüense que tiene. De igual manera, me imagino que estos también quieren hacer lo mismo, así como Norman Quijano también lo tenemos fuera de este país, Margarita Escobar, entre otros, que sabemos que andan fuera de este país, huyendo de la justicia. Si él verdaderamente tiene las pruebas, que se presente al juicio y que verdaderamente las presente ahí. Pero ¿qué es lo que encontramos? Y nosotros mismos, al nomás llegar, siempre responsables con la transparencia, lo que se hizo fue poner a disposición de la Fiscalía General de la República todos los documentos que demostraban que ellos habían malversado dinero cuando privatizaron prácticamente las tiendas penitenciarias, en donde ellos mismos, aparte de ser titulares, tanto del ministro de Seguridad, el viceministro y asimismo el director de centros penales en ese entonces, eran los mismos que pertenecían a la junta directiva de Azocambio.
No puede ser posible que como titulares y habían entregado toda la disponibilidad de las tiendas penitenciarias, ellos eran los mismos titulares para eludir obviamente cualquier tipo de responsabilidad. Obvio, todas estas pruebas y todos los hechos se han presentado a la Fiscalía de manera muy responsable, como lo hemos realizado desde el inicio de este gobierno. Cerca de 14 millones de dólares anuales pasaban por estas tiendas penitenciarias, en donde estas personas en las tiendas penitenciarias no solo era de los productos que vendían, que recordemos en tiempos de antaño incluso vendían hasta cigarros dentro de la prisión. Eso no existe obviamente dentro de este gobierno. Bueno, no solo vendían cigarros, obviamente, también no era ni necesario venderlos porque hasta le hacían fiestas pornográficas ahí adentro. Recordemos cómo eran los centros penitenciarios antes. Obviamente, ellos hicieron de los centros penitenciarios, se los entregaron a las pandillas. Y esta es una corrupción ya de índole económico, pero también hicieron todo esto, obviamente desmeritando todo el pueblo salvadoreño, entregándole estos centros de operaciones a todos estos grupos, en donde ellos tenían y salían más de 10,000 llamadas para extorsionar al pueblo salvadoreño, para ordenar asesinatos de todos los delincuentes. Les habían puesto cabinas telefónicas en cada uno de los pasillos de los centros penitenciarios y tenían $150 al mes para hacer llamadas cada uno de las pandillas que estaban dentro de los penales. ¿Y quién manejaba ese dinero? Lo manejaba Socambio. Entonces, ellos prácticamente fabricaron todo esto, no solo hicieron el tema de la tregua, sino que también se valieron de eso para de una forma económica también lucrarse ellos. Y eso no puede ser posible. El pueblo salvadoreño verdaderamente demanda justicia. Compraron vehículos, compraron todo tipo de cosas, tenían una caja chica de $10,000 que la refilaban una vez se acababa el dinero. Y con las veces que ellos querían al mes, porque eran los titulares y eran los de la junta directiva de Socambio, verdaderamente de una forma muy irresponsable, que obviamente riñe con la ley y todos los delitos que han cometido, como los actos arbitrarios, entre otros, todo eso lo deben de dirimir obviamente dentro de un juicio, pero las pruebas ahí están, y todo eso se ha demostrado obviamente en el tiempo, y hemos podido ver, la población salvadoreña ha podido apreciar definitivamente todas las cosas que hacían dentro de los centros penitenciarios. Si estos centros penitenciarios verdaderamente lo que menos parecían eran centros penales, evidentemente, porque había estas 4 paredes entregadas totalmente a ellos, eran chiqueros prácticamente, donde habían grafitis de maras y pandillas, donde ellos mandaban, entraban, salían de las celdas cuando ellos querían. Lo que menos existía era un control verdadero del Estado en esto, y eso es la forma más irresponsable, y decirle a los salvadoreños cuando ellos estaban ahí, obviamente tanto era el poco valor que le tenían y amor a este pueblo. Nunca le tuvieron amor a este pueblo. Lo único que amaban obviamente eran sus bolsillos llenos, que ha hecho el presidente Nayib Bukele desde que asumió obviamente la presidencia, desde que lanzó el Plan Control Territorial. Nosotros quitamos todo eso, quitamos desde el 20 de junio de 2019 que el señor presidente con el Gabinete de Seguridad lanzó el Plan Control Territorial. Nosotros barrimos prácticamente las cárceles, realizamos requisas, todas, continuas, todos los meses, todas las semanas. Hasta este día quitamos esas cabinas telefónicas, bloqueamos la señal en conjunto con la CIGED para que ya no saliera ni una orden desde ahí. Y sabemos que hay mucho más por hacer. Quitamos todos los grafitis de los centros penitenciarios porque son centros de corrección de malos hábitos y de formación de hábitos nuevos conductuales y formación de hábitos de trabajo. ¿Y cuál era el objetivo, director, perdón que lo interrumpa, de que existieran cabinas telefónicas dentro de los centros penales? Prácticamente estas personas que manejaban, no solo eran los titulares, sino que también dirigían a Socambio, ellos habían entregado cabinas telefónicas en donde a diario, o sea, cuando salían los pandilleros de las celdas, ellos podían estar hablando, tenían dentro de un código, obviamente los familiares les depositaban $150 al mes a cada uno de ellos. Y tenían un código donde hacían las llamadas y tenemos los datos que salían cerca de 10,000 llamadas diarias. Para cometer delitos también. Para cometer delitos, para seguir amedrentando a la población salvadoreña. Y eso lo arrancamos, obviamente, de raíz. Nomás entró el señor presidente, obviamente, y se lanzó el Plan Control Territorial. Y eso es muy importante decirle a la población salvadoreña. Porque todos debemos de saber, y el señor presidente lo ha mencionado en cada uno de sus discursos últimamente, que han andado inaugurando grandes obras para este país, tenemos que saber de dónde venimos,
Tenemos que saber nuestro pasado para no repetirlo nunca más. Tenemos que saber dónde estamos y todo lo que hemos realizado. Y tenemos que saber también para dónde vamos, porque no lo hemos hecho todo. Falta mucho más que hacer y lo sabemos, pero día con día estamos trabajando para que menos salvadoreños sufran la muerte de un ser querido. Y él lo mencionaba, si es que no quisiéramos que hubiera uno, pero antes era normal días de 25 muertos, de 30 muertos. Habían días, incluso fines de semana, de más de 60 personas, solo de cuerpos que se encontraban, los desaparecidos disparados también, una cifra totalmente disparada. Y hoy, gracias a Dios, se está controlando y gracias al esfuerzo de valientes héroes, que son los héroes azules de la policía y los héroes verde olivo de la Fuerza Armada, grandes héroes que están todos los días en el territorio. Y la población obviamente demanda más, y lo sabemos, y vamos a seguir trabajando mucho más para llevar hasta el último rincón de este país seguridad, porque eso es lo que nos ha mandatado el presidente.